y vamos a ingresar. Muy buenos días, chicos, bienvenidos, siendo las 11:02 de la mañana del día 17 de marzo del año 2020, damos inicio a la sesión del día de hoy. En esta sesión vamos a trabajar los simulacros S11C y el S11C de la sesión 2 de la sesión de la tarde. Cualquiera de los dos, cualquier pregunta que tengan de cualquiera de los dos, podemos diagramarla en estos momentos, pueden desarrollarla. Si no, empezamos con el S2, ¿les parece? Vale, profe. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna interrogante que hayan traído que nos haga falta? Recordemos que la clase de ayer nos dedicamos principalmente a desarrollar las respuestas que ustedes tenían y como tal no dimos así un gran bagaje, sino más que todo preguntas. ¿Tienen alguna pregunta por ahí del 1 o del 2? De la sesión 2, profe, la pregunta Listo. 69. 69, listo, vamos a ella. Entonces, la 69 dice, aquí, volvámonos, listo. La 69 dice lo siguiente, muy bien, está muy chévere, dice, durante la ósmosis el agua se mueve de un lugar de menor concentración de soluto a otro de mayor, ¿listo? Siempre que hablemos de ósmosis, siempre que se nos llegue a alguien a decirnos, ósmosis, por ósmosis para tal cosa, por ósmosis para tal otra, ósmosis hace referencia a la migración de un solvente a través de una barrera semipermeable, ¿listo? ¿Cuál es el principal que va a tener en cuenta? H2O. Entonces, siempre que hable de ósmosis, es migración de agua a través de una barrera semipermeable. ¿El agua qué objetivo tiene en la vida? El agua, además de hidratarnos, su principal objetivo es servir de solvente. Es decir, ella ve cualquier sal por ahí, usted deja cualquier sal olvidada en la cocina y cuando menos piensa, el agua ha querido disolverla, ¿listo? Entonces, por eso siempre va a ir de un lugar donde hay poca concentración baja, a un lugar donde hay alta concentración, ¿listo? Es decir, ella busca disolver esto, va a buscar disolver. ¿Listo? Entonces, por eso la ósmosis siempre funciona así. El agua migra desde un medio con baja concentración a un medio con alta. ¿Listo? Y dice, cuando se igualan las concentraciones, el flujo de agua que ingresa es igual al flujo que sale. Y por tanto, el movimiento de agua se hace cero. Analizamos la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? El flujo de agua empieza, afuera hay alta concentración, adentro hay poca. Empieza el agua a salir, empieza a moverse, hasta que cae. Cuando llega a ser cero, muy cercano a cero, ¿qué quiere decir? No es que el agua deje de entrar y salir y se detenga, no. Lo que quiere decir es que ya nuestro medio se igualó. Acá hay 3 moleculitas y acá hay 3 moleculitas de soluto. Entonces, el agua pasa para acá y dice, no, acá no me necesitan. Entonces dice, entonces voy para acá. No, acá tampoco. Entonces, en ese caso, por cada molécula de agua que ingresa a la derecha, hay una de agua que pasa a la izquierda. Entonces, el flujo como tal sería cercano a cero o cero. ¿Listo? No se nota. No es que no se estén moviendo, sino que por una que va, otra regresa. ¿Listo? Entonces, más 1 menos 1, 0. Muy bien. Y eso ocurre cuando tengo un medio hipotónico. Más adelante nos dice, un grupo de estudiantes quería observar cómo variaba el agua a lo largo del tiempo cuando el medio es isotónico. ¿Qué es isotónico? Rápidamente, ¿alguien recuerda? O cuando uno habla de isobárico, isométrico. Que son iguales. Exactamente. Entonces, iso indica igualdad. Isotónico, misma concentración, igual concentración. Aquí miren, A, concentración de acá, es igual a la concentración aquí adentro, ¿cierto? Esto es un medio isotónico, ¿cierto? Lo que estoy dibujando aquí. Eso es un medio isotónico. Y ahí que les digo, que por cada molécula que entra hay una que sale. Cuando se igualan las concentraciones, ya no hay un gradiente de concentración, ya no hay una variación de concentración, entonces por tanto el agua no va a querer salir. Entonces, ¿cuál podría ser una gráfica principal? Tengo la gráfica, tiempo versus flujo. En este caso, en el segundo 0, entra una molécula y dice, no, acá no me necesitan, sale una molécula. Segundo 2, entra una molécula creyendo que la necesitan y dice, no, aquí no hay nada que disolver, no me necesitan, me devuelvo.
Tiempo 1.000.000 de años después, entra una molécula y dice, no, aquí no me necesitan, sale una molécula. ¿Cuál es el flujo que va a haber ahí? El flujo va a ser una constante muy cercana a cero. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un medio isotónico. Cuando el medio es isotónico, muy bien, acá arriba dice, cuando se igualan las concentraciones, el flujo del agua que ingresa es igual al flujo de agua que sale, por tanto el movimiento neto de agua es cercano a cero. ¿Listo? Entonces debo buscar una gráfica que me indique un flujo cercano o igual a cero. Carachas, las dibujé mal. Pero sí, hasta ahí voy a hacer esto un poquito más pequeñito para que ahí lo podamos ver las gráficas al menos. Espérenme, me hubiera quedado. Pero si vemos las gráficas y podemos comparar ahí las gráficas, listo. Bueno, voy a hacer estas más pequeñitas, que no hay necesidad ahorita de verlas muy grandes. Listo. Miremos. La A que tiene, miren, una línea recta cercana a cero. Eso es exactamente lo que estamos buscando, es decir, que no hay flujo. Como es un medio isotónico, lo que entra es igual a lo que sale, entonces no hay flujo, no va a pasar nada. Respuesta correcta de la 69, la A. Veamos la B porque no es. La B dice, hay un medio en el cual usted empieza a decaer hasta que se vuelve muy constante cercano a cero. Este movimiento ya no lo han presentado antes y es el movimiento que yo tengo en la gráfica de acá. Y eso es para un medio hipertónico. Listo. Hiper. ¿Listo? Entonces, B es un medio hipertónico, falso. C dice, el flujo está bajo, 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 llega un punto en el cual se dispara y aumenta un flujo alto. En ese caso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrirá? Que se está disparando la velocidad con la cual sale el agua. Y eso solo ocurriría si por fuera ocurre una variación fuerte de concentración. Y en la célula comúnmente eso no pasa. Entonces descartamos esta también. Y la D, miren que tenemos tanto caídas de flujo como aumentos de flujo. En este caso estoy hablando de que si hay caídas y aumentos, hay dos sistemas que están funcionando, hipertónico e hipotónico, que es por debajo. Entonces cuando veamos esto, ahí no nos funciona. ¿Listo? La clave está en ver, isotónico es igual concentración. Arriba me decían que cuando se igualan las concentraciones, el flujo es cero. Entonces, ya de una vez, descartado y respuesta correcta la A. ¿Cierto, John? Chicos. Listo, profe. Listo, gracias Esteban. ¿Alguna otra pregunta, Esteban? ¿O Cristian, alguien tiene otra pregunta con este formulario? Cela. Sí, Profe, profe, fue la la... 50. A ver, démosle la palabra a las mujeres. Sí, Mayra Karen. o Karen. ¿Era Mayra o Es la que Karen? estaba hablando, creo que era Karen. la 73, profe. Listo, vamos a la 73. Esta. Listo, ¿cierto? Dice, con el fin de evaluar los peligros de modificar la temperatura del aire en un motor neumático, un grupo de diseño planea aumentar la temperatura del aire dentro del motor. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aumentar temperatura dentro del motor a un ritmo constante en el tiempo. Entonces, gráfico, tiempo versus temperatura. Cuando me dicen un ritmo constante es que voy a aumentar, ¿cierto? O sea, la temperatura va a ser directamente proporcional al tiempo. Eso es lo que estoy leyendo hasta ahí, Karen, ¿bien? Considerando que el aire se comporta como un gas ideal y que el volumen del aire dentro del motor permanece constante, listo. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Cómo variará en función del tiempo la presión? Vamos a llevarlo a la siguiente diapositiva, el problema para qué. ¿Ustedes recuerdan las leyes de los gases? ¿Ustedes recuerdan el comportamiento de un gas? Entonces, tengo un sistema gaseoso. ¿Qué característica tiene un gas ideal? Es
tiene la característica es que sus partículas están primero muy alejadas la una de la otra para hacer un gas. Se expanden ocupando el mayor volumen que puedan, eso es un gas. ¿Listo? Segundo, para hacer un gas ideal no debe haber ninguna atracción entre las partículas, es decir, esta partícula no quiere unirse a esta y acercarse, ni esta a esta, todas quieren estar lejos. ¿Listo? Y la otra es que la masa es despreciable, es decir, se comporta como un gas en la naturaleza. Listo, entonces ahora vamos a ver esto. Hay una serie de leyes que indican el comportamiento de los gases y las vamos a ver muy resumidas. La primera es, usted tiene aquí un volumen inicial, ¿listo? Coja un émbolo o coja algo y empiece a aplastar eso. Y empiece a aplastar, empiece a bajar, ¿listo? Esa fuerza que la va aplastando comúnmente la conocemos como presión. Entonces, miren, entre usted más presión haga, más apriete su sistema, el volumen se va haciendo más pequeño. Todos hemos jugado con una jeringa vacía, le hemos tapado la punta y hemos apretado, 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 y el volumen se va haciendo cada vez más pequeño. Esa ley se llama la ley de Boyle. Dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces, a mayor volumen, menor presión y viceversa. ¿Listo? Esa sería la ley de Boyle en este caso. La que estamos aplicando acá nosotros, ahorita, vamos a seguir deduciendo. Esta es la de Boyle. La siguiente, usted coge un gas contenido ahí en su sistema, le va a mantener la presión constante, es decir, no va a apretarlo, no va a hacer nada. Y usted empieza a calentar el gas. Entonces, que usted le calienta el gas, esto tiene la suficiente fuerza para golpear las paredes con más fuerza y expandirse. Entonces, vamos a tener que el volumen aumenta. Entonces, esa es la famosa ley de Charles. Dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Que entre usted más caliente un gas, más volumen va a tener. ¿Listo? Esa es la de Charles. O Charles. Derivada de la de Charles también hay algo parecido. Dice, bueno, ahorita usted mantenga el volumen constante. Es decir, no deje que las paredes se muevan, no deje que el globo se expanda, manténgalo fijo, rígido. Entonces, usted aquí observa que tiene unas partículas, caliente esas partículas. ¿Qué va a pasar? Ellas adquieren más energía y al adquirir más energía se mueven más rápido. Y al moverse más rápido, ¿qué va a pasar? Pues van a chocar más fuertemente contra la pared. Los choques que son, entre más usted golpee la pared, está estableciendo mayor presión. Entonces, lo que va a pasar es que acaba de empezar a golpetear más fuertemente la pared en el estado final. Y eso le informa a usted que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esa es la ley de Gay-Lussac, que es justamente la ley que estamos usando acá. Acá nos dice, aumenta usted la temperatura, miren, nos dice, realice la temperatura, coja el tiempo y caliente progresivamente en el tiempo. Está usted calentando. Ahorita, ¿qué pasa con la presión? En función del tiempo, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Listo? La ley de Gay-Lussac le dice, si usted calienta más, el sistema se va a presionar más, las partículas van a tener energía y van a querer salir más rápido del lugar. ¿Listo? Se los voy a poner un ejemplo que todos mis estudiantes han aprendido esa parte. Usted está en un cuarto, ¿listo? Está encerrado. Si yo le empiezo a usted a calentar el piso, ¿usted se va a querer quedar en ese cuarto? Solo los de la costa, profe. Exacto, pero imaginen que caliento a 200, 300 grados centígrados, 400, eso es un horno No literal. no se tiene que Exacto. mover. Exactamente, usted empieza a moverse desesperado y si las paredes, si las puertas están cerradas, usted empieza a golpear la puerta hasta que la rompe. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión, mayor golpeteo contra la pared. Entonces, acá también, si estoy calentando, o sea, cada minuto se hace más caliente, ¿ustedes creen que cada minuto la presión cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Exactamente. Tiene que ser mayor. Exactamente, entonces la presión tiene que ser obligatoriamente mayor, entonces la presión debe ser también directamente proporcional al tiempo. ¿Listo?
Entonces debo buscar una gráfica que me indique que entre más tiempo pase, el motor más presión va a tener. Entonces es aquí donde la compañera Karen dice, miren, a medida que el tiempo avanza, la presión baja. Falso, porque estoy calentando. Entonces, entre más caliento, más presión. La B también dice lo mismo. Entre más tiempo pasa, menos presión. Falso. La C, miren esa belleza C. Entre más tiempo, más presión. Perfecto. Y la D, ¿qué nos dice? La D nos dice que la presión se va a mantener constante para cualquier tiempo. Eso es falso, porque si yo caliento, las partículas van a tener más energía para golpear con el sistema. Entonces, falso. Respuesta correcta de la 73, la C. ¿Listo, chicos? Esa estuvo mejor diagramada, ¿cierto, Karen? Sí, muchas gracias, profe. Listo, ustedes. Ahorita sí, ¿quién más era que seguía en la lista? ¿Esteban o Sí, Mayra? profe, la 58. Listo. Mayra, ¿tú tenías alguna pregunta? ...58... Dice lo siguiente. Listo. Las células se componen de distintos tejidos que presentan diferencias en el número, el tamaño y la actividad de los orgánulos, debido a los distintos procesos metabólicos que realiza cada tejido. La tabla muestra la función y el nivel de actividad de algunos organelos y estructuras de las neuronas, células que forman parte del sistema nervioso. Muy bien, hasta ahí nos están diciendo que cada célula se especializa en hacer algo, una vaina diferente, ¿listo? Por eso tenemos diferentes tipos de células, cada una para una función en específico. Ahorita nos van a decir, esas son las funciones que cumple la neurona. Vamos a ver qué funciones cumple. Su retículo endoplasmático, dar la estructura final a las proteínas. Bien. Entonces está hablando de que forma proteínas y su actividad es alta. Muy bien. Ribosoma, traducir la información del ARN a aminoácidos. Muy bien, y la actividad es alta. Ahora, aquí es donde Karen se está preguntando, ¿qué es un aminoácido y para qué sirve? ¿Cierto que esa es la pregunta? Listo. Entonces, primero vamos a ver qué es el ribosoma. El ribosoma son dos estructuras que sirven como un lector. Por un lado entra ARN, ¿listo? Él empieza a leer el código. ¿Recuerdan esas A, U, C, A, G, U? Él cada tres empieza a leer, dice, estos tres los voy a codificar como el aminoácido 1. ¿Listo? Argininas, parafina, citosina, guanina, cualquiera que quieran, ahí aparece. Estos otros tres los voy a leer como el aminoácido 2. Listo, estos otros tres del ARN los voy a leer como, aquí no puede ser, AU, lo voy a leer como aminoácido 2, aminoácido 3. Y los aminoácidos son pequeñas moléculas que tienen esta propiedad. Tienen un carbono y vinculado al mismo carbono tienen un grupo. Ácido carboxílico, COOH, y por el otro lado tienen un grupo amino, NH2. ¿Listo? Por eso conocen como aminoácidos. ¿Listo? Y aquí tienen radicales sustituyentes. ¿Listo? ¿Por qué son importantes? Porque hay alrededor de 20 aminoácidos esenciales para la vida. O sea, en nuestra dieta necesitamos 20 aminoácidos. 20 aminoácidos necesitamos. 12 de ellos se consideran no esenciales. No es que no los necesiten, no, sí los necesito, pero ¿qué pasa con esos 12? Que mi cuerpo los puede producir. Llegan el ribosoma y los produce, el ARN manda el mensaje y mi cuerpo los produce. Y hay otros 8 que son esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque mi cuerpo no los puede producir. Entonces, cuando el cuerpo los necesita, él manda a pedirlos mediante la alimentación. Ahí les dejo esa cuña radial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué sirven los aminoácidos? Ellos se empiezan a unir y resulta que esa unión de aminoácidos forma algo que se llama proteínas. Bueno, John, que es más conocido en el arte de la medicina, dice, no, profe, de 1 a 100 aminoácidos se forman péptidos y de más de 100 se forman proteínas. Sí, es un tecnicismo legal que indica que las proteínas de bajo peso molecular se conocen como péptidos. ¿Listo? Pero al final terminan siendo cadenas de aminoácidos, proteínas. Entonces me está queriendo decir, en la neurona, el ribosoma se encarga de tomar ese ARN, que es el que viene del núcleo,
y convertirlo principalmente en aminoácidos. ¿Probablemente para qué? Para formar proteínas. ¿Listo? Los va uniendo, uniendo, uniendo y crea proteínas. ¿Listo? El ribosoma sale, del ribosoma sale la proteína y pasa al retículo endoplasmático rugoso y ahí les da la forma. ¿Listo? Luego dice lisosomas, degradación de toxinas, baja. Entonces la neurona no está especializada en sacar toxinas, venenos o cosas de nuestro organismo, no tiene una capacidad degradativa alta. Finalmente, núcleo, almacenamiento de ácidos nucleicos. Aquí hay otra ventaja. El núcleo contiene ADN, principalmente, ¿listo? ¿El qué hace? Él transcribe su ADN, lo transcribe y lo traduce ¿a qué? A ARN. Ese ARN es capaz de sacarlo de la célula y miren dónde llega el ARN. El ARN llega al ribosoma. En el ribosoma sintetiza los aminoácidos que le pidan y con base en esa síntesis de aminoácidos crea la proteína que el núcleo pida que sea sintetizada. ¿Listo? Entonces, con base en eso dice, con base en la información anterior, ¿cuál es una de las funciones principales de las neuronas? Degradar ADN. Vemos que en algún punto quiere degradar, no, incluso aquí en el tercero nos dice que él almacena muchos ácidos nucleicos y recordemos que el ADN es el principal ácido desoxirribonucleico. Entonces, no lo está degradando, lo está descuidando. Producir aminoácidos. En algún punto habla de aminoácidos o producción de ellos. Yo creo que producción de proteínas, producción de aminoácidos no tiene nada que ver con carbohidratos. Falso. División celular. En ningún momento de la pregunta se está hablando de procesos mitóticos o procesos de división celular, duplicar su ADN. Eso se conoce como traducción, transcripción y replicación. Entonces no hay procesos de replicación en el sistema, por tanto, no estoy preparado para ir. Es más, por eso es que les dicen que cuiden sus neuronas. Las neuronas son las únicas células que tienen una tasa de mitosis baja, casi nula, entonces no se reproducen. ¿Listo? Descartado ahí. Y miren, la última, dice que producir proteínas. Al final de cuentas, lo que sale de la neurona es una proteína. ¿Sí vieron el proceso lógico en mi mente que me llevó a decir que la 58 era la respuesta correcta? Hasta ahí, Karen, ¿qué fue? Esteban, perdón, ¿te quedó claro? Sí, profe, sí tenía mis dudas, pero ya con eso quedé claro. Listo. Sí, ahí la clavecita es saber para qué sirven los aminoácidos. Los aminoácidos son, digamos, los eslaboncitos pequeños que yo los uno y formo una cadena gigante que se llama proteína. ¿Listo? Listo, profe. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna que requieran? ¿No? Listo. Entonces, vamos a arrancar en orden para que ustedes me vayan diciendo. Listo. Un grupo de estudiantes tiene como tarea clasificar una serie de elementos como metales y no metales. Para ello, compara 4 características que les permiten hacer esta clasificación. El profesor incluye como ejemplo, a modo de comparativo, un metal, que es el hierro, y un no metal. Eso estuvo fácil, ¿cierto? Cuando lo hicieron estuvo fácil. Entonces dicen, el hidrógeno tiene una conductividad muy baja, una densidad muy pequeña y es gaseoso. Entonces, por lo primero que yo digo, listo, cualquier cosa que sea similar al hidrógeno debe ser gaseoso. ¿Cierto, Esteban? Pues listo, sale. Gas por aquí, gas por acá. Entonces, X y Y son gases. Al ser gases y se parecen al hidrógeno son no metales. Para confirmar, sigo. Color. El color, miren, uno incoloro, otro verde, otro incoloro. No hay forma de comparar. Miremos las densidades. Las densidades son 0.3 y 1 aproximadamente. No es que sean tampoco tan altas, pero si comparemos con los otros, 7000 algo, 2000 algo, 900. O sea, 3 es bajito a comparación de 900. Y la conductividad es baja, no, confirmado. X y T son gases y son no metales. Entonces, ¿qué elementos pertenecen a los no metales? Madre. X y T. Respuesta correcta, la B. La B. ¿Listo, chicos?
¿Tienen alguna pregunta? No deben pararme. Las trato de hacer dinámicas porque sé que ustedes ya las entienden fluido. ¿Listo? Esta ya la habíamos explicado, si mal no recuerdo, ¿sí? La respuesta correcta. Recuerden que el 1 y el 2 eran iones, entonces iones son partículas cargadas e isótopos son el mismo número de protones pero diferente masa, es decir, diferente número de neutrones. Sale. Esta. Si a la metamorfosis de alguna rana empieza al final de su etapa de renacuajos. Entonces, justo al final de la etapa de renacuajos, los renacuajos son acuáticos y respiran mediante branquias. Después de eso le empiezan a salir las paticas posteriores y luego las patas anteriores. Entonces, veamos a ver qué pasa. La ranita, que está aquí, sería el inicio, pone sus huevitos. Después pasa a la fase renacuajo y dice aquí que en ese punto ella se mantiene y hay un punto en el cual sale del agua y se le desarrollan las paticas. Entonces yo puedo decir, aquí salió el agua, miren, ahí están las paticas traseras, pero en el siguiente paso, miren lo que pasa, ha perdido las patas. Ah, no, entonces aquí sí, es como que le crezcan las paticas para luego perderlas, no tiene sentido. B, aquí estamos hablando de algo peor todavía, miren, ¿dónde están los huevitos? Aquí están. Dice, del huevo nace la rana adulta, peor aún, ¿cierto? C, la C dice, listo, del huevo nace un bichito que voy a llamar renacuajo, bien, crece, bien, en algún punto le salen paticas traseras, miren, aquí parecen unas paticas traseras, en algún punto se le desarrollan las paticas traseras bien, se le desarrollan las paticas delanteras, y aquí yo ya puedo decir, ah, ahí empieza a cambiarle las branquias, empieza a poder respirar fuera del agua, se desarrolla el sapito normal, crece el sapo, y ya cuando es adulto puede nuevamente expulsar huevos. Este de aquí refleja correctamente el ciclo que me muestran en la pregunta, el ciclo de metamorfosis de la rana. Y el último, del huevo sale un sapo grandecito. Falso, entonces D también descartado. Respuesta correcta la 53, la C. Entonces, chicos, esa fue también rápida. La del corcho también ya la habíamos explicado, recuerden. O sea, cuerpos densos de una densidad muy alta, siempre son pesados. ¿Listo? Equivale a decir pesados. Y entre más pesado es, pues, se va al fondo. ¿Listo? Cuerpos de densidades muy bajas son livianos y por tanto comúnmente flotan. Todo depende de qué? De la densidad del líquido que los quiera aguantar. ¿Listo? Todo depende de eso. Si la densidad del líquido es mayor que la del cuerpo, lo va a expulsar hacia arriba. Si la densidad del líquido es menor, va a caer hacia abajo el cuerpo que yo estoy ingresando. ¿Listo? Ese también lo explicamos ayer, pero ahí les hago un resumencito para que lo recuerden. ¿Listo, chicos? Este ya lo habíamos hecho en un simulacro previo y decía que hay unos invernaderos, el truco es que entra la luz solar, entra feliz, se dispersa, las plantas rebotan radiación infrarroja y cuando la radiación intenta salir se encuentra con una barrera que la devuelve. Y eso hace que en el interior del invernadero la temperatura como tal aumente. Listo. Según esa información, ¿cómo protegerá el invernadero a las plantas? Fácil, las está calentando porque no deja escapar la radiación. B, mantiene la luz infrarroja constante independientemente de la del medio. ¿Seguros? Mantiene la luz infrarroja muy bien, eso lo hace constante independiente de la del medio. Hasta la mitad va bien, el problema es independiente de la del medio. Si yo quito la luz externa, hasta ahí me llegó la luz infrarroja porque no estará entrando luz y por tanto no hay emisión de luz infrarroja. Por esa parte la voy a descartar. B, proporciona luz las 24 horas del día. El hecho de tener un plástico encima de un cultivo hace que el sol alumbre todo el día. Falso. C, mantiene la temperatura más alta que la del medio. Esa es otra voz. En el interior del invernadero, como está atrapada la radiación infrarroja, está ahí circulando durante un tiempo, calienta eso y hace que efectivamente la temperatura sea más alta adentro que afuera, lo que mantiene a las plantitas a salvo de congelarse. Y D, proporciona corrientes de aire las 24 horas del día. Falso. El hecho de tener un plástico nuevamente a mitad de un cultivo no obliga al viento a aumentar su flujo. ¿Listo? 55, respuesta correcta a la C.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Vean que vamos relativamente volando con esto. ¿Tienen alguna pregunta? Ese ya también lo resolvimos ayer, ¿cierto? Sí, profe, sí también. Recuerden, aquí la clave es, los que crecieron con el depredador ahí a flor de piel pisando en los talones, desarrollaron manchitas pequeñas. Los que crecieron sin el depredador, desarrollaron las manchas que se les antojó. Entonces, la respuesta que buscábamos era que se permitió comparar qué pasaba con las manchas en ausencia y en presencia de depredadores. ¿Listo? Para ver cómo crecían las manchas. Esta de aquí dice que en un experimento se colocan 3 tanques con igual número de huevos de rana, uno de ellos se expuso directamente al sol. Sí, dígame. Qué pena, de pronto la 75 ya la hicieron. Despachémosla, a ver, vamos tranquilo con fe y la revisamos. 75, dice usted. 75. No, no la hemos hecho, pero con el mayor de los gustos se la soluciono. ¿Listo, Joseph? Bueno, Dice, muchas gracias. la sal es común, es cloruro de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está en estado sólido, ellas dos están, digamos, empacadas y contenidas. Hay una esfera al lado de la otra, sodio, luego cloro, luego sodio, luego cloro, y ahí se compactan. ¿Listo? Recordemos que ellos están teniendo atracciones electrostáticas, es decir, Na positivo se atrae con Cl negativo. Ion sodio, catión de sodio, se atrae con anión cloruro. Entonces, se pegan como si fueran un imán, ¿no? Tienen positivo y negativo, se pegan, ¿listo? Y se van pegando una tras otra, y eso hace que queden ahí compactadas, ¿listo? Y eso hace que en el sólido no se tengan muchas de esas partículas unidas, literalmente unidas por atracciones electrostáticas, vienen imanes ahí pegaditos. ¿Qué pasa? Después llega el agua, y el agua disuelve la sal, y los iones se disocian como se muestra en la siguiente figura. Miren qué pasa. El cloro negativo se ve atraído por los hidrógenos del agua. ¿Por qué ocurre esto? Porque el agua tiene 2 elementos. El oxígeno es el más electronegativo. Recuerdan que en la escala de electronegatividad, cuando vean en su colegio, o si no busquen su tableta periódica y busquen electronegatividad, el más electronegativo es el flúor, que tiene 4.0. De ahí le sigue el oxígeno, que tiene 3.5. Y después sigue, creo que de ahí viene el carbono y ahí para abajo, ¿listo? Entonces, hay un átomo altamente electronegativo enlazado a un átomo parcialmente electropositivo, que es el hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno le dice, venga, présteme esos electrones del enlace un momentico. El hidrógeno, que está lindo, dice, listo, lléveselos un momentico. Entonces, es como si los electrones realmente estuvieran, voy a dejarlos con otro color, estuvieran más cerca del oxígeno, aquí. Entonces, al estar más cerca, recuerden, electrones significan problemas, significa carga negativa, entonces, él se cargaría negativamente. Pero ¿qué pasa? Que es que realmente el hidrógeno no se lo está soltando, el hidrógeno se lo está prestando momentáneamente, entonces por eso el átomo de oxígeno queda parcialmente negativo, mientras que el átomo de hidrógeno queda parcialmente positivo. ¿Listo? Cuando yo digo parcial, es decir que una pequeña parte de la densidad de carga, una pequeña parte de electrones se están yendo, pero es solo un poquito, o una pequeña porción. ¿Listo? Entonces el hidrógeno los pierde, el oxígeno los gana. Ahora, este oxígeno que está parcialmente negativo, estico de acá, ¿por quién va a sentir afinidad? Positivo siente afinidad ¿por quién? Por negativo. Negativo siente afinidad por positivo. Ah, que si es parcialmente negativo, pues parcialmente negativo siente afinidad por parcialmente positivo. Entonces, o en su defecto, parcialmente positivo siente afinidad por algo negativo. Y eso es lo que está pasando allá entonces. Hidrógeno que está parcialmente positivo siente afinidad por el oxígeno o por el átomo cargado negativamente, que sería el Cl-. Y el oxígeno que está cargado parcialmente negativo va a sentir atracción por el catión sodio y eso hace que se disuelvan. Entonces, miren, hidrógenos, vamos a ver acá, hidrógenos disuelven ahí en un momentico, se pegan a lo que sea negativo. Cloruro ya fue rodeado por hidrógenos.
Cloruro acá rodeado por hidrógenos, cloruro rodeado por hidrógenos. ¿Qué pasa con el sodio? Miren, el sodio de una vez rodeado por oxígenos, por átomos de oxígeno que son parcialmente negativos. Listo. Entonces lo que sacamos de ahí, ahorita vamos a ver las respuestas. La respuesta dice, con el anterior modelo se puede deducir que cuando la sal se disuelve en agua, los iones Na, vamos a ver qué pasan. Si unen nuevamente a los iones Cl, ¿no? Yo veo que sodio por aquí, sodio por acá, pero no están ni siquiera tratando de acercarse. Entonces no están volviendo a formar el compuesto sólido. Falso. B, se agrupan a un lado y los iones Cl al otro lado de la solución. No, yo veo de un lado Cl, de otro lado Cl, de un lado Na, de otro lado Na, es decir, se distribuye uniformemente a lo largo de la disolución. Entonces, falso. C, son rodeados por los iones cloruro, y los iones cloruro son rodeados por iones Na. Falso, yo estoy viendo que se rodean es por hidrógenos u oxígenos. Y la D dice, son rodeados por el oxígeno de la molécula de agua, los iones Na, son rodeados, miren, por oxígenos de la molécula de agua. Bien. Y los iones Cl menos cloruro son rodeados por el hidrógeno de la misma molécula. Fácil, entonces, ¿qué tenemos? Respuesta correcta, la D. ¿Entendido, Joseph? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de interés o seguimos con el flujito, con el diagrama? Ustedes me dicen. Siga con esa, profe. Listo. Esta que dice rápidamente, usted hizo un experimento donde tiene 3 vasos con igual número de huevitos de rana. Ese es el resumen. A este, al número 1, deja que la luz le llegue tal cual como venga. Listo. Al 2, le coloco un filtro. Le coloco un filtro que permite el paso, entonces radiación ultravioleta entra, pero a tope. Listo. Y al último le puso un filtro. No, al segundo le puse un filtro que no permitía el paso. Listo. Y al último le puse un filtro que por el contrario permitía el paso. ¿Ustedes han oído que la radiación ultravioleta es buena, mala o regular? Mala, si no estoy mal. La radiación ultravioleta... Sí, dime. Yo he escuchado pues que en algunas horas es buena y en otras pues ya es mala. Vamos a salir de esa ambigüedad, ¿listo? Entonces, ¿qué dice aquí? Yo tengo algo conocido como el espectro electromagnético de radiación. Esto que conocemos como espectro electromagnético son todas las longitudes de onda, es decir, todos los tipos de luz que nos manda el Sol. Manda luz. Resulta que acontece que hay 2 grandes franjas. Una que tiene baja energía y lo que hace es pegar sobre las moléculas y hacerlas vibrar, y por tanto tiene longitudes de onda pequeñas, longitudes de onda muy grandes, es la radiación infrarroja, antes del rojo, ¿listo? Cuando llega a una zona que se llama visible, empieza el color rojo. Entonces, el primer color que vemos los humanos, por nuestra capacidad, es el rojo. ¿Listo? Después empiezan a venir los demás colores, empiezo yo ahí a ver diferentes colores, verde, amarillo, magenta, y por eso este espacio de aquí se llama visible, porque es la luz que el humano puede ver. ¿Listo? Después de eso, llegamos a una zona que llega el último color, se conoce como el azul o violeta, de acuerdo a algunos textos, ¿listo? Porque es el azul profundo que ya pasa a ser violetesco. Y después de ese sistema se encuentran las radiaciones ultravioleta. ¿Qué tienen ellas? Que tienen tan poca longitud de onda, es decir, una onda es tan cortica que en un segundo pega, y todos sabemos que la luz y las ondas transmiten energía, ¿no? Entonces las de acá son de energía más alta, mientras que las de acá son de energía más baja. Entonces tenemos alta cantidad de energía impactando. Obviamente su celulita, si usted la bombardea con mucha energía,
la va a quemar, o sea, le va a dar tanta energía que no sabe qué hacer y empiezan los procesos de degradación. Lo que dijo Yarley es cierto, nosotros necesitamos luz para realizar algunos procesos, las plantas para realizar fotosíntesis, pero en el humano comúnmente a través de la luz se activan en nuestras células ciertas moléculas de melanina, ciertos procesos que nos llevan a sintetizar vitamina D, que se ha demostrado que ayuda mucho ayuda en muchos procesos, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos luz, necesitamos casi todo el rango, pero la luz ultravioleta de alta energía no la necesitamos. Esa destruye nuestras células, causa cáncer y todo. Entonces, al ser tan perjudicial, por eso es que nos recomiendan usar bloqueador todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué esperaría yo? Entonces, primero, si tengo unos pobres huevitos de ranita expuestos a la luz, pues ellos van a crecer como si estuvieran en su medio normal. Esa va a ser mi curva normal. Entonces, busquémosla acá. Luz solar directa. Es la que tengo aquí en medio de las dos, es decir, mi crecimiento es normal. Ahora, luz ultravioleta bloqueada. Estoy evitando que lo que mata de la luz, lo estoy bloqueando, lo estoy quitando. Entonces, aquí mis huevitos probablemente van a germinar re bien. Yo esperaría que ahí, como no los está matando esa partecita de la luz UV, ellos funcionen re bien. Entonces, debo buscar cuál de las dos curvas, la de arriba o la de abajo. Pues, la de abajo. Con la reacción UV bloqueada, todos habrá una tendencia casi a que todos sobrevivan. Entonces, esta es la curva de luz bloqueada. Y cuando la luz es antes absorbida con mayor fuerza, yo esperaría que mis pobres renacuajitos no sobrevivan y los huevitos mueran. Entonces, miren, esa es la curva donde todos mueren. ¿Qué sería la curva más alta? ¿Cuál es el truco aquí? Gracias, Joseph, por recordarlo. Miren, el eje comúnmente uno está acostumbrado que va de menor a mayor. Y aquí sí va de menor a mayor, pero es de menor a mayor mortandad. Entonces, aquí todos mueren. El 100% muere. Entonces, entre más alta la curva, más mortandad hay en ese sistema. ¿Listo? La pregunta nos dice, si usted quiere cultivar la rana en un laboratorio, quiere que sobrevivan, ¿en cuál debería ponerlo? Pues, si la curva más alta es la que todos mueren, yo no lo voy a poner aquí. Es decir, con luz permitida no lo voy a poner. Con luz normal tampoco, porque miren que la mortandad es intermedia. Con luz bloqueada es la mortandad más baja, entonces voy a buscar luz bloqueada. Luz directa, se fue. B, luz directa del sol, se fue. C, en el de UV bloqueado, bien, porque la exposición a la radiación UV reduce el número de individuos de la especie, muy bien, los mata. D, en UV permitida, falso porque me los estaría matando. Respuesta correcta, la C. Y ahí rápidamente resolvemos esa pregunta. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Listo. ¿No les ha surgido ninguna otra? Continuamos. Esta es muy fácil. Dice, un investigador evaluó la variación de población de depredador y su presa. Aquí tenemos, miren, picos de subida y bajada. Entonces, línea punteada es el depredador, línea continua es la presa. ¿Qué observo yo? Cuando hay mucha presa, el depredador como que se recupera. Pero cuando caen las presas, el depredador baja, que indica que hay una relación entre presa y depredador. Si el depredador se come todas las presas, se queda sin comida y por tanto empieza a decaer el número de su especie. Entonces va a estar ligado, va a estar en ese vínculo, en eso que se conoce como una simbiosis. ¿Listo? Pero en este caso es más común una red trófica, un intercambio de alimento. Entonces, con base a lo anterior, de lo siguiente, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones puede deducir un investigador según las variables mostradas? El número de depredadores siempre es mayor. Yo siempre veo que la curva negra está por encima de la punteada, entonces falso. El número de depredadores nunca es mayor, nunca pasa al de las presas. Bien, solo en este punto tal vez, aquí fueron como iguales, pero ya. B, cuando aumenta la población de presas, disminuye la población de depredadores. Yo no veo eso, yo veo que cuando aumenta uno, miren, aumenta las presas, aumenta los depredadores. Cae, aumento de presas, aumento de depredadores, entonces falso. C, el tamaño de las poblaciones de presas y depredadores está determinado por los ciclos climáticos mensuales. Ahí yo estoy viendo variaciones cada 10 años, miren que la línea de tiempo es cada 10 años. Ahí yo no puedo sacar 1000 ciclos climáticos de ningún lado, sabiendo que como mínimo hay un invierno y un verano cada año, entonces no puedo averiguar eso ahí.
Descartémoslo. D, el tamaño de población de presas depende del tamaño de población de depredadores y viceversa por la relación biológica que presentan. Muchos depredadores, pocas presas, empiezan a morir los depredadores. Muchas presas, pocos depredadores, se empiezan a crecer los depredadores porque hay una relación entre ellos de alimento depredador. Estaba fácil, ¿cierto, chicos? Esta también la explicamos ayer. Esta es muy simple. Preguntan, ¿qué pasa si los ratones se mueren? Si los ratones desaparecen. La red trófica indica, la zanahoria es comida por el ratón es comido por la lechuza. ¿Qué pasa si se mueren los ratones? Pues básicamente, ¿qué pasará con las lechuzas? Disminuirán. Bien. ¿Por qué no tendrán ratones que comer? Listo. Respuesta correcta, la B dice aumentarán porque los ratones ya no se las comerán. Falso, los ratones no se comen a las lechuzas. Son las lechuzas las que comen los ratones. Aumentarán porque tienen muchas zanahorias para alimentarse. Las lechuzas no se alimentan de zanahoria. ¿Listo? Entonces, el hecho de que desaparezca su presa no indica que se va a volver herbívora, no va de pasar a ser carnívora a herbívora. ¿Listo? Lo que va a pasar posiblemente es que o el número se reduzca o ella se ve obligada a alimentarse de otro tipo de animal en este caso, pero como nos muestra en la línea, pues si no hay ratones, ella empieza a morir también. D, disminuirá porque carecerá de espacio para volar. Los ratones no le impedían volar, hombre, solo le estaban impidiendo, dando a ella comida. 61 la. Estas, unas estaban muy fáciles, otras estaban complicaditas, pero igual. Esa de ahí, ¿alguna pregunta? Dice, tiene una mezcla de 3 sólidos, limadura de hierro, sal y arena. La mezcla de sólidos se deposita en un vaso de agua y se agita durante unos minutos y luego se filtra con papel filtro, con base al anterior. Listo, limadura, sal y agua. ¿Cuál de las 3 es soluble en agua? La sal. Exactamente, entonces, aquí va a tener algo que va a ser sólido y una solución. El agua más la sal van a quedar en solución. Y a la hora de filtrarlo, ¿qué va a pasar? Pasa por su filtro, acá va a pasar agua más sal y aquí se van a quedar retenidos sus sólidos. La limadura de hierro nunca se disuelve en agua y la arena peor. Entonces aquí va a quedar retenido limadura y arena. Vamos a ver. Con base al anterior se puede asegurar que lo que pasó a través del filtro fue la sal al disolverse en el agua, muy bien. La sal, la arena no pasó y la limadura peor. La limadura de hierro al oxidarse en el agua, falso, pero sigue siendo un sólido. De la arena al disolverse, falso, porque la arena se dispersa en agua, no se disuelve. La arena se dispersa. ¿Qué quiere decir dispersar? Dispersar es diferente de disolver. Disolver es que quedan perfectamente las fases, queda una sola fase y cuando usted la filtra no se separan. ¿Listo? Pero dispersar es que queda partículas desordenadas en el sistema, pero en su estado inicial siguen siendo sólidos, pero dispersos en el agua, disociados, ¿cómo explicarlo? Regados por ahí en el agua, pero siguen estando en su estado natural. Es como cuando usted se mete a un lago y patea el fondo y la tierra se levanta, usted ve una dispersión, ve las partículas ahí flotando, pero siguen siendo sólidas. Dejen que se reposen, decanten y caen al suelo. ¿Listo? Esa estaba fácil. Esta también nos dice que la solubilidad de un gas en un líquido depende la temperatura, la solubilidad de los líquidos disminuye cuando aumenta la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, menor solubilidad. Son inversamente proporcionales. T es inversamente proporcional a la solubilidad. A mayor temperatura, menor solubilidad. Entonces, a temperaturas bajas yo voy a tener que altas solubilidades, temperaturas bajas, solubilidades altas. Y a bajas temperaturas, y altas temperaturas, solubilidades bajas. ¿Listo? Entonces diagramemos eso, supongo que tengo un líquido y en él voy a disolver un gas. Entonces, tengo una temperatura muy baja. ¿Qué esperaría yo? Pues que en el líquido haya la mayor cantidad de gas y por acá una que otra. Ahorita yo cojo ese mismo sistema y lo caliento. Al calentarlo, voy a aumentar la temperatura. Ahorita, ¿qué esperaría? Que la solubilidad sea muy baja. ¿Por qué? Porque todas las moléculas están adquiriendo la energía suficiente para salirse de aquí y pasarse a la fase de vapor. Entonces, por acá, en la fase de vapor, voy a tener la mayor concentración y por aquí en la solución una que otra moleculita perdida.
¿Cuál es la única que me muestra ese comportamiento? La A. Hay más a bajas temperaturas hay, más compuesto arriba, falso. B. Más compuesto arriba, bajas temperaturas, falso. C. Poco compuesto arriba, bajas temperaturas, mucho compuesto abajo. A. Bajas temperaturas, muy bien. D. Bajas temperaturas, mucho compuesto en la fase gaseosa. Perdón, poco compuesto en la fase gaseosa y mucho compuesto en la fase líquida. Bien, la C y la D concuerdan. Ahorita veamos altas temperaturas. ¿Qué pasa? Altas temperaturas, la C. En la fase vapor, muchas moléculas. En la fase líquida, pocas moléculas. Bien, eso era lo que estábamos planteando. Y D. Dice que a altas temperaturas, pocas moléculas. Falso. En la fase gaseosa y en la fase líquida hay muchas. Falso, porque la disolubilidad disminuye, entonces las partículas deben salir del sistema. Respuesta correcta es la 63, la C. Entonces, chicos, hasta ahí, ¿cómo van? Vamos bien, profe. Eso me alegra, me alegra, me alegra. Esa del colibrí, yo creo que ya la tienen explicada. Entonces, ¿qué dice? La evolución hace que el colibrí tenga diferentes estilos de pico y todo depende de la planta que se alimente. Entonces, vamos a ver. ¿A qué se debería la diferencia de tamaño y forma de los picos en las especies de colibrí? A que los colibríes se han alimentado durante años de diferentes partes de las plantas por miles de años. No se han alimentado de diferentes plantas. El colibrí se alimenta de la flor, que es la que tiene el néctar, y ese piquito le sirve para ingresar fácilmente a la flor sin lastimarla y extraer el néctar. ¿Listo? B. A que estas especies han sufrido mutaciones y solo los de picos largos han sobrevivido a lo largo de los años. Bien. Hasta ahí no encuentro un error en la lógica. El error es este. Entonces, este colibrí que tiene el piquito chiquito, ¿de dónde salió? Si dice que la evolución ha sobrevivido los de pico largo, falso. Ahí tengo uno de pico corto que ha sobrevivido. C. A que el ambiente ha seleccionado solo las especies de colibrí que se pueden alimentar de varias plantas y recursos diferentes y no se especializan. Bueno, la primera parte dice que ha seleccionado las especies de colibrí que pueden alimentar de varias plantas. Bien, los que comen de todo sobreviven más. Diferentes recursos, bien. Pero no especializarse, el no especializar significa que todos ellos tendrían el mismo pico o todos ellos tendrían algo en común, que sería el pico, la forma de alimentarse. Cuando usted le dice, usted es especialista en caballos, usted es especialista en vacas, usted es especialista en química, en física, es que usted durante muchos años se ha dedicado a estudiar esa materia. Y los colibríes durante muchos años se han dedicado a comer de la misma planta, por eso tienen picos diferentes. Falso hasta ahí. D. A que cada especie de colibrí se ha especializado muy bien en consumir el néctar y polinizar diferentes especies de plantas por miles de años. Determinadas especies de plantas. Es decir, cada uno de ellos tiene un grupo de plantas preferidas y por eso es que el pico se les ha desarrollado de acuerdo a cómo deban alimentarse de esas plantas. Ese estuvo fácil también. 64, la D. Vamos a ver. Vamos a ver si la siguiente es complicada, si no, yo creo que ustedes ya la han deducido. Esta sí es un poquito interesante. Dice, en un experimento de física se le quiere mostrar un fenómeno de oscilación de un resorte, se pone a deslizar esto en una superficie. ¿Listo? Para ver qué pasa y se mide el tiempo. Un modelo para la fuerza de fricción entre dos objetos establece que esta es proporcional a la fuerza normal. Fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les explicaba que la normal? La normal es la fuerza que el cuerpo está pesando y la superficie hace una fuerza en contra de ese peso. Eso es la fuerza normal. ¿Listo? Entonces miremos. Entre mayor fuerza normal tenga es porque más peso hay. Y también, si yo ampliara las dos superficies, vería algo así. Aquí vería fuercitas. De tal forma que cuando yo intente deslizar esto, esa fuerza que se opone a ese movimiento se llama fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entre más pese el sistema, mayor fuerza de fricción va a haber y por tanto, también entre más alta sea la normal, mayor fricción. ¿Listo? Entre más pese, más pegadas están las dos superficies. Y entre más pegadas estén, más difícil o más complicado va a ser, mayor fuerza va a tener para que la una se deslice sobre la otra. Eso me dice ahí. Y es más, me dice que la fuerza de fricción
es directamente proporcional a un coeficiente por la normal. ¿Listo? Ya sabemos que cuando yo hablo de un coeficiente puedo hablar de una constante y por tanto puedo quitar el factor igual del factor proporcional y convertirlo en una igualdad. ¿Listo? Además de eso me dice que la fuerza de fricción es igual a ese coeficiente multiplicado por m por g. ¿Listo? Miren, la normal de alguna forma es igual al peso, en este caso. En ese caso se aplica. ¿Listo? Pero ahorita nos preguntan, ¿qué ocurre si se triplica el valor de la masa? Entonces usted va a estar fuerza de fricción es igual a mu por 3 veces m por g. O sea, aumenta la masa al triple. Yo que esperaría que de alguna forma la fuerza de fricción aumente también al triple. Supongamos. Listo. Si la fuerza de fricción aumenta al triple, ¿quién cree que va a aumentar también? Pues proporcionalmente va a aumentar la fuerza normal. Entonces, si aumenta la fuerza de fricción, aumenta la fuerza normal. Si yo triplico la masa, estaré triplicando la fuerza de fricción y estaré, por tanto, triplicando o aumentando, no sé en qué proporción, la fuerza normal. La pregunta es, si se triplica la masa, ¿qué pasará con la fuerza de fricción? Bueno, ahorita sí, perdón. Si la fuerza de fricción aumenta, es decir, se hace más difícil mover una superficie sobre la otra, ¿el tiempo va a aumentar o va a disminuir? Entre más liso están las superficies, usted patina más tiempo en ella y se ha dado cuenta. Entonces, si está muy pulido y muy liso, usted se mueve más rápido y por tanto el tiempo será mayor. ¿Listo? Y para que esté más liso y más pulido, la fuerza de fricción tiene que ser la mínima posible. Entonces, usted tiene la fuerza de fricción mínima, el tiempo será más largo. Entonces, tiempo es mayor si la fuerza de fricción es mínima. Entonces, el tiempo es inversamente proporcional a la fuerza de fricción. Si yo triplico la fuerza, estoy aumentando la fuerza de fricción. Entonces, estaré disminuyendo los tiempos. El tiempo tarde más tiempo en detenerse, falso, va a tardar menos tiempo. Tarde el mismo tiempo, falso, porque estoy cambiando la masa. C, tarde menos tiempo en detenerse. Muy bien, porque la fuerza normal del sistema está disminuyendo, falso. La fuerza del sistema está aumentando, entonces no me sirve la C. D, tarde menos tiempo en detenerse, muy bien, porque la fuerza de rozamiento se incrementa, muy bien. Respuesta correcta la 65, la D. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, vamos bien, vamos bien. Esta es muy interesante. Le dice usted, simplemente está dejando caer dos pelotas. Una está cayendo y está impactando contra la pelota 2. ¿Listo? Y yo voy a analizar qué pasa ahí. Entonces, estoy analizando el momento. ¿Qué es el momento? La cantidad de energía o la cantidad de tendencia al movimiento. Entonces, mido el momento de la pelota 1 antes del choque. Miren, constante para todos. Después del choque, ha cambiado, ha variado. Algo tengo que estar variando. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hice fue que varié la masa de la pelota 2. Entonces, cada vez se está estrellando con una masa más grande. Miren lo que pasa. Masas pequeñas, hay un cambio pequeño de 27 a 18, pues no es que sea drástico. Pero miremos cuando la masa 2 pesa 7 kilos, esta es una pelota grandísima. Miren, la variación de momento es muy grande. ¿Listo? Pasa desde 27 a menos 4, o sea que es una variación gigante. Vamos a ver. Y en la pelota, miren lo que pasa en la pelota. Antes del choque, 0, es decir, ella está quietica, no tiene tendencia a moverse. Después del choque, tiene un momento mayor, es decir, tiende a realizar un movimiento. Le están golpeando con más fuerza. Si el estudiante sabe que la variación del momento es proporcional a la fuerza, entonces, a mayor momento, mayor fuerza, me quiere decir. ¿Listo? Pero miren esta palabra, variación. ¿Qué quiere decir variación? Lo que nosotros conocemos como una delta. A mayor variación del momento, es decir, entre más grande sea ese intervalo de momento, mayor fuerza. ¿Dónde es el intervalo de momento más grande? Desde 27 hasta menos 4. Entonces, el experimento 4 es el
donde se aplica más fuerza. ¿En cuál de los lanzamientos la pelota 1 ejerció mayor fuerza sobre la pelota 2? Donde la separación del momento es la mayor, quiere decir que en el experimento número 4. Respuesta correcta A, experimento número 4. ¿Hasta ahí una pregunta, chicos? ¿No? No, profe. Bien, entonces, eso está muy fácil. Le dicen a usted que hay relaciones simbióticas donde existe un estrechamiento y hay una evolución o una coevolución, dos especies crecen en paralelo y que comúnmente, ¿está? La interacción con más probabilidad donde ocurre esto, se da la coevolución, es en el mutualismo, ¿listo? Ambas especies se benefician la una en la otra, ¿listo? Y la otra dice que ambas especies y la depredación, listo. Son el mutualismo, interacciones que las dos especies benefician y la depredación, cazador-presa. Las figuras 1, 2, 3 y 4 muestran diferentes tipos de relaciones. Listo, ahí están las relaciones. De las anteriores parejas, ¿en cuáles se pueden dar casos de coevolución? Es decir, o encuentro dos que coexisten beneficiándose, o encuentro dos que son presa-depredador. ¿Listo? Este oso y este oso, ambos son osos, ambos son carnívoros, o sea que ambos son depredadores, o sea que ellos no están coevolucionando, ellos probablemente van a competir y van a pelear. Osos fuerita. Listo. Entonces, figura 2 ya la descarto. Descarto la B, descarto la D. Bueno, la D la descartamos, ahí no puedo escribir, pero descartamos la D. Miremos, los rinocerontes y el hipopótamo, ahí en la foto se ven que hasta incluso están peleando, también son competencia. Miren, ambos son herbívoros, es decir, ambos se alimentan de los mismos recursos, debo descartarla. Y me queda la 1 y la 4, la 1 y la 4 es un insecto polinizando una flor. La flor se beneficia porque llevan el polen hacia otra flor que va a permitirle reproducirse, y el insecto se beneficia porque él se está alimentando de la planta, está tomando néctar para producir algún beneficio. ¿Listo? Y miren, la figura 4, el líquen asociado, que es una asociación entre un hongo y un alga. El alga le proporciona al hongo nutrientes y el nutriente le devuelve al alga algo de energía o algo le debe proporcionar. Entonces, estas dos son casos de mutualismo. Entonces, muy bien, la 1 y la 4 son relaciones de mutualismo, entonces ellas van a estar favorecidas en procesos de coevolución. Respuesta correcta, la 1 y la 4. A, 1 y 3, falso. C, 1 y 4. Muy bien, entonces respuesta correcta la 67, la C. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Ya vi que alguien abandonó el barco por acá, no sé quién, pero lo vi. Sí, todo bien, profe. Listo. Este es más fácil todavía. Le dicen, ¿qué pasa si en esa red trófica eliminamos al zorro? Quite al zorro. Hay dos opciones, recuerden, siempre que tengamos una pirámide alimenticia o una red trófica, vamos por niveles, desde nivel bajo hasta nivel alto. ¿Listo? Si usted elimina un nivel intermedio, los que están por encima, como se alimentaban de ese nivel intermedio, obligatoriamente también van a caer. ¿Listo? Los que están por debajo, no, porque ellos simplemente se les está muriendo el depredador, entonces van a ser favorecidos. En este caso, ¿tengo algo por encima del zorro? No, el zorro, nadie se comía el zorro, ¿listo? No pasó nada con él. Pero ¿qué pasa si tenía dos por debajo? La mirla y el conejo. Probablemente al no tener quien se los coma, ellos van a aumentar libremente su cantidad. Vamos a ver qué dice. Si se desaparece el zorro, ¿cómo se afectaría al ecosistema? ¿Aumenta la población de búhos? Falso, los búhos no tienen nada que ver con el zorro. Cada uno por su lado. Las flechas indican que no se alimentaban ni siquiera de cosas en común. B. Disminuir la población de conejos al no tener zorros de los cuales alimentarse. ¿Ustedes alguna vez han visto un conejo alimentarse de un zorro? Nunca. Falso. C. Aumentará la población de conejos y mirlas al no tener depredadores. Muy bien, al no tener quien se los coma, van a crecer. D. Disminuir la población de mirlas por el aumento de la población. Falso. ¿Respuesta correcta? La C. Estaba facilísimo también. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos?
No, profe. Eso. No hay problema, estas estaban más suaves. Listo, esa ya la explicamos. Esta es un polvo, es un sólido. ¿En qué unidades mido yo la cantidad de masa de un sólido? En gramos. Exacto, no hay que pensarla. C. Respuesta correcta la C. Gramos, ¿listo? Centímetros cúbicos es para volumen, metros es para longitud y segundos es para tiempo. Sale. 71. Estas sí requieren un poquito más de explicación y ya siendo las 12:05, creo que ya me están mirando con cara que tengo que salir para la otra clase, entonces hasta ahí dejamos, chicos, y continuamos mañana, ¿les parece? Listo, profe. Vale, profe. Listo. Listo. Bueno, Repasen muchas gracias. repasen los dos cuestionarios, repásenlos muy bien y cualquier cosa mañana, cualquier duda que tengan, la traen, ¿listo? Vale, profe. Vale, profe. Vale, chicos, cualquier cosa quedo atento, se cuidan. O de cualquier solucionario que encuentren por ahí, si tienen preguntas me las envían y las hablamos, ¿listo? Vale, profe. Listo, chicos, que tengan una feliz tarde, nos vemos luego. Listo, profe, gracias. A ustedes, chao, chao, chicos, hasta luego. Pues esos cuestionarios los subió a Classroom, ¿verdad? Estos, sí creo que sí. Si no, ya se los envío, ¿listo? Sí, por favor, que yo ayer estuve revisando y creo que no están. Ah, listo. Entonces, ¿quieres los cuestionarios de estos que estamos desarrollando? Bien. Listo. Ya te los saco. Gracias. De nada, Karen. Entonces, quedo atento a cualquier cosa.